La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. La fe que celebramos tiene el propósito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero agradecer, más bien quiero empezar agradeciendo a todos ustedes su generosidad por acompañarnos aquí en la fe que celebramos. Gracias a Carmen Rangel, a Daniel Dos Santos, Ángel Flores, a Sol Telles, a Juan RJ, a Magdalena García, a Ángeles Robles Muñoz, Gonzalo Pasillas, Victoria Reyes, y también nos unimos en oración pidiendo a Dios por las peticiones de Mon Páez y Graciela Yáñez. Dios en su infinita misericordia les conceda pues todo lo que ustedes necesitan, hermanos. Nuestro tema de hoy, el sentido cristiano de los salmos. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Patti, de Nancy, ellas en la parte técnica, pues les damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego, aquí en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Iniciemos nuestro corazón, preparándolo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, bendito y alabado seas, Señor, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos por los dones recibidos. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestras limitaciones. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que sea tu amor quien guíe nuestros pasos. Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Sabemos que tú eres el consejero de la verdad, nuestra ayuda en la necesidad y aquel que nos llena del Espíritu de Dios. Salve María Santísima, llena de gracia, llena de ternura, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia. Te consagramos nuestra vida y nuestros trabajos. Por Cristo tu bendito Hijo, nuestro Salvador y Redentor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, como siempre, les invitamos a seguir en sintonía, aquí en este tu espacio, La Fe que Celebramos. Ayúdenos a compartir, por favor, y también, como siempre, deseamos que este tema sea de gran crecimiento en su vida espiritual. El sentido cristiano de los salmos. Fuente: la Sagrada Escritura, la Organización General de la Liturgia de las Horas y algunos documentos del Concilio Vaticano II. Objetivo: conocer la importancia de los salmos como parte culminante de la escritura de la Liturgia de las Horas, con el fin de valorar su riqueza en todos los aspectos y así sean fuente de oración y medio de comunicación con Dios y expresión de comunión con la Iglesia. Pues también te invito a participar. Ojalá nos pudieras compartir tu respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿has hecho tu oración con los salmos? ¿Sabes cuántos salmos hay en la Biblia? ¿Te has identificado con los sentimientos que expresan los salmos? Compártenos tu observación, tu respuesta ahí en el chat y con mucho gusto la vamos a comentar. Pues bien, hermanos, el tema de hoy es un tema hermosísimo. Hablar de los salmos,
tú te has adentrado en conocer todos los salmos de la Sagrada Escritura que en ella podemos encontrar? La revelación bíblica muestra cómo el ritmo poético ayuda a un más profundo conocimiento de esa obra creadora de Dios. Tocan circunstancias históricas a la luz de Cristo. Tienen ese sentido teológico en nombre de la Iglesia. Los salmos son cánticos y abarcan toda la historia de la salvación. Vamos a ver cómo es eso. En los salmos, la esperanza mesiánica buscaba el regreso primero de la era de David, cuyo reinado en el pasado señalaba la era dorada en la historia de Israel. Los salmistas entonces cantan de su divinidad, de su linaje y humanidad, de su vida de adversidad, de su muerte, resurrección y reinado a la diestra de Dios, a la luz de las realidades últimas. Son alabanza, es alabanza cristológica y trinitaria. Pues bien, conozcamos un panorama de los salmos y su anuncio profético. Pues vamos también a agradecer ya desde ahorita a nuestros hermanos que están en comunicación ya con nosotros. Muchísimas gracias, Madre Ivonne Huerta, a Lupita Rojas, Mar Franco, Lilia Alvarado, a Raúl García López, a Maru Díaz, Daniel LTR. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bien, hermanos, a la luz de las realidades últimas, esas alabanzas trinitarias, vamos a conocer ese panorama de los salmos, ese anuncio profético. El libro de los Salmos funge un papel muy importante en el Antiguo Testamento. Los salmos son buena parte de la poesía hebrea que tenemos. Entonces los salmos se caracterizan primeramente por su sencillez de expresión, por un vigor de expresión, por el uso de muchas figuras literarias. Ahora, por un espíritu profundamente religioso, se puede observar entonces que los salmos contienen características especiales y categorías distintivas. Entre ellas se puede mencionar, primeramente, los salmos de alabanza, himnos de agradecimiento, sabiduría y sobre todo los salmos de realeza. Esta última categoría, fíjense, puede ser llamada salmos reales, porque hablan sobre el rey. Aquí es entonces donde entra ese anuncio profético y mesiánico del rey venidero. La palabra salmo, etimológicamente hablando, viene de la palabra latina salmos, que a su vez también viene de la palabra griega salmoi. Entonces significa alabanza. Son al mismo tiempo poemas religiosos, plegarias de alabanza. Son composiciones que principalmente y en gran mayoría de los casos tienen como finalidad alabar a la divinidad, aunque también tienen otras finalidades, súplicas y lamentos. Los salmos nos recuerdan la necesidad de alabanza y adoración, simplemente por la alegría de estar en la presencia de Dios que crea y sostiene al universo. Orando con los salmos, no tenemos por qué preocuparnos por pedir algo o pedir explicaciones, sino que más bien nos ayudan a admirarnos, a recrearnos, a reconocer la bondad de Dios, de su grandeza. Y esta es la mejor oración. Nosotros al estar en meditación, leyendo un salmo, no tenemos más que agregarle. Estamos en adoración al Padre Celestial, suplicándole todas nuestras necesidades. Son oraciones desinteresadas, generosas, y las oraciones son
esas oraciones son las más gratas a sus ojos. Pues bien, los salmos son himnos que ayudan a orar, como mejor lo dice San Atanasio. Él dice, San Atanasio era obispo de Alejandría en el siglo IV y nos dice, la mayor parte de la Biblia nos habla, pero los salmos hablan por nosotros. Ahí está la respuesta entonces. No tenemos nada más que agregar. La Iglesia está invitada a vivir diariamente ese misterio de Cristo en la liturgia de las horas, a través de los salmos, de los cánticos. Los salmos son entonces los cánticos del Templo de Jerusalén. Y todos ellos son, como toda la Sagrada Escritura, pues inspirados por el Espíritu Santo. En la composición, estos himnos o cantos juegan un rol importante. Fíjense primeramente en los levitas, a ellos se les atribuye, aunque sea de manera anónima, unos 50 salmos. Del resto, pues ya según la tradición, algunos salmos tienen como autores a personas concretas, como es el caso, entre otros, el rey David, a quien se le atribuye 73 salmos, también algunos al rey Salomón. Nos damos cuenta entonces que hay salmos de sufrimiento, de lamentaciones, de acción de gracias, de arrepentimiento, salmos de súplicas. Algunos escrituristas sacan ciertos salmos para confrontar otros géneros, como son los salmos mesiánicos, didácticos y de sabiduría. Y son tan importantes que Jesús mismo, como judío piadoso, él oraba en dichas horas. Él también oraba a través de los salmos. Los salmos lo acompañaron a lo largo de su vida, desde pequeño. Jesús se aprendió los salmos de memoria, claro que sí, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y él los usaba no solo para orar, también para dirigirse al Padre, sino también los usaba para refutar las críticas de sus adversarios y para transmitir su mensaje al pueblo. Por ejemplo, Jesús utilizaba un salmo para expresar el sentido de su misión al venir al mundo. Aquí estoy, he venido como está escrito en la ley para hacer tu voluntad. Salmo 39, verso 8 y 9. En la última cena también Jesús entonó los salmos que recitaban los judíos al celebrar la cena pascual. El evangelista San Mateo dice que Jesús y sus discípulos, después del canto de los salmos, himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Mateo capítulo 26, verso 30. A la hora nona, estando crucificado, Jesús también recitó las primeras palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los salmos, entonces, sí eran importantes para Israel, ese antiguo pueblo de Dios, hoy también lo son importantes para el nuevo pueblo de Dios. La Iglesia, comenzando por los apóstoles, como ya hemos visto. Pues bien, también fueron importantes para la Iglesia primitiva, debido principalmente a que la mayor parte de los primeros cristianos eran conversos del judaísmo. Y como bien sabemos que los fieles rezaban en ciertos momentos, principalmente cuando la noche desaparece con la salida del sol, las laudes, y al hacerse de noche cuando se encienden las luces, las vísperas. Avanzando entonces en los tiempos, el transcurrir de las horas fue santificado con la oración comunitaria de las otras horas, como vemos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, los salmos fueron usados en todos momentos. Allí, en los Hechos de los Apóstoles, pues nos damos cuenta, encontramos reunidos a los apóstoles en la hora tercia. Hechos, capítulo 2, verso 15. Nos dice, Pedro sube al tejado a orar
hacia la hora sexta. Hechos capítulo 10, verso 9. Pedro y Juan subían al templo a orar a la hora de nona. Hechos capítulo 3, verso 1. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos capítulo 16, verso 25. Veamos hoy la importancia de los salmos. Este tipo de oración fue importante pues ayudó a la consolidación de la fe cristiana. Ya desde entonces, desde los primeros cristianos, los salmos los iban consolidando en esa fe. A medida entonces que se expandía la iglesia y por donde se iba expandiendo la iglesia, todos los cristianos se reunían en la iglesia para rezar los salmos. Hermanos, quien reza hace un alto en su cotidianidad para rezar con la iglesia. Hace a un lado todos sus trabajos, actividades, labores que tiene que hacer para vivir ese encuentro con Dios. Y aunque se encuentre solo él, reza, cada quien reza. Rezar los salmos, fíjense, enriquece ese diálogo con Dios. La composición de los salmos y cánticos del Antiguo Testamento constituyen sin duda un gran desafío, tanto para los ministros ordenados como para los cristianos en general. Adquirir una comprensión vivencial de los salmos y los cánticos, haciendo entonces de ellos una oración personal. Y para un verdadero aprecio a los salmos, con nuestra oración personal, no basta una exégesis histórica sobre el autor, no basta el género literario o circunstancias de su composición. Todo eso es muy útil, ciertamente, e incluso importante, pero no podemos detenernos allí, pues la liturgia tiene una manera propia de leer y de vivir las Sagradas Escrituras en general y en modo muy especial los salmos. Para lograrlo, entonces, la ordenación presenta una pauta y nos dice: los pastores ayuden a los fieles con la debida instrucción a entender el sentido cristiano de los salmos, de tal modo que, poco a poco, pues sean llevados a un mayor gusto y práctica en la oración de la Iglesia. Número 23. También el concilio sugiere, nos dice, a todos los cristianos nos exhorta a esa buena formación bíblica, sobre todo en cuanto a los salmos. Sacrosantum Concilio. Ahora, el número 90, 100 y 109 del capítulo 3 de la Organización General de la Liturgia de las Horas nos dice también, nos lo recalca. Y pues sobre los salmos nos hablan sobre su función en la oración cristiana. Entonces, esta preparación, esta formación previa, ciertamente ya constituye una gran ayuda en esa importante tarea. Prepararnos, tener una formación para llegar al conocimiento y a la práctica de los salmos. Entonces, conozcamos bien algunas claves para abrir el tesoro de las oraciones de los salmos, para que entendamos su sentido cristiano y podamos entonces a través de ellos celebrar y vivir ese misterio de Dios, por Cristo y en Cristo, por la oración del Espíritu Santo. Los salmos son distribuidos en la liturgia de las horas de manera tal que se adaptan al momento, a la hora del día que está indicado, y en ese día nos van a enfocar y nosotros nos adentramos en ellos y vivimos a plenitud nuestras peticiones. Habrá como una relación, porque los salmos están escritos sobre todo también en la liturgia de las horas para vivirlos de acuerdo a la hora y al momento. Pues bien, los salmos abarcan toda la historia de la salvación. La ley básica de interpretación litúrgica de los salmos.
el misterio de Cristo es uno solo. Y desde el plan eterno de Dios, pasando por la creación del mundo y del ser humano, la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el hecho de la encarnación, nos damos cuenta del Verbo de Dios y su expresión en el templo, en ese templo de la iglesia, hasta la consumación de la parusía. Ahora, los salmos abarcan toda esa historia de la salvación, en la cual podemos distinguir 4 etapas. Primero, el Antiguo Testamento, Jesucristo, el tiempo de la iglesia y la consumación escatológica. Según estas 4 fases, podemos así descubrir también la profundidad de la comprensión del sentido de los salmos, inclusive el denominado sentido cristiano. En este nivel, entonces, tiene grande importancia el sentido, las circunstancias históricas en que fueron compuestos, el género literario y otros elementos, procurando permanecer fiel al sentido literal. Quien salmodia se fija en esa importancia que el texto contiene para la vida humana de los que creen. Ya desde el texto de los salmos ya nos vamos dando cuenta el contenido. Entonces, en efecto, es sabido que cada salmo fue compuesto en circunstancias determinadas, que los títulos colocados al inicio, estos procuran insinuar según el Salterio hebreo. Sin embargo, cualquiera que sea su origen histórico, cada salmo tiene un sentido propio, un sentido adecuado al momento y según a la necesidad en que necesitamos y tenemos esa urgencia de oración. Sin embargo, cualquiera que sea su origen histórico, cada salmo entonces es cuando tiene ese sentido propio, que ni siquiera en nuestra época podemos descuidar. Aunque esos poemas hayan sido compuestos ya hace muchos siglos, por ser orientales, expresan muy bien los dolores y las esperanzas, la miseria y la confianza de los seres humanos de cualquier época o nación. Entonces, al acercarnos a los salmos, nos vamos a dar cuenta que ahí está todo, hermanos. Y ya lo decíamos, no hay necesidad de agregar más o de quitar, no, ya los salmos contienen toda esa necesidad que tenemos al acercarnos a ellos. Hablan de nuestra miseria, si tenemos esa necesidad de expresar del perdón a Dios, del dolor que estoy sintiendo, los salmos nos ayudan a expresarlo. Y sobre todo los salmos nos impulsan a poner esa fe, toda nuestra fe en Dios, a vivir esa constante revelación, a tener esa revelación también y la redención. Cada salmo indica su sentido y su importancia para la vida humana, de quienes creen sobre todo. Por ello, siempre que nos acercamos a la Sagrada Escritura, hay que solicitar esas gracias de Dios. Señor, creo, aumenta mi fe. Hay que adentrarnos en ese diálogo que iniciamos al abrir la Sagrada Escritura. A la luz de Cristo, los salmos entonces adquieren un significado más profundo y pleno, con esa ayuda, esa entrega en esa fe en Dios. Jesucristo y todo el mensaje de su Nuevo Testamento también reinterpretan los salmos y hacen como una nueva lectura de los salmos, arrojando sobre ellos una nueva luz. Quien salmodia no lo hace tanto en nombre propio, sino en nombre de todo el cuerpo de Cristo, y también en la persona de la misma de Cristo. Quien tiene esto muy presente, pues resuelve más bien las dificultades que se pudieran surgir. Al percibir que los sentimientos de su corazón, como salmodía, están en desacuerdo con los afectos que el salmo expresa. Igual nosotros estamos leyendo los salmos,
pero nos damos cuenta que el Salmo nos empieza a expresar otros sentimientos y que en sí nos lleva a los sentimientos que anhelamos nosotros. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Romanos capítulo 12, verso 1. Pues así tu debilidad humana, herida por el amor a sí mismo, es curada en la medida del amor con que la mente acompaña la voz de quien salmodia, la organización general de la liturgia de las horas, y para fomentar la oración a la luz de la nueva revelación. Pues se agregan una expresión también en el Nuevo Testamento o de los padres que sirven como invitación a rezar en ese sentido cristológico. Así nos lo indica la organización. Punto 111. La plenitud de los tiempos que se reveló en Cristo Señor y de la que recibe toda su fuerza la oración de la Iglesia. Es pues en Cristo, en su Iglesia, donde los salmos hallan su sentido pleno. En realidad, hermanos, ustedes se han adentrado para vivir estos momentos, unirse en el rezo de los salmos. Ojalá y nos pudieran compartir. Agradecemos a nuestros hermanos, hacemos una pausa para agradecer a nuestros hermanos que tan amablemente se van uniendo. Y nos dice Daniel LTR: saludos desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, un abrazo y gracias a toda la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Carmen Pérez Colín nos dice: buenos días, muy interesante tema, Caro. Muy cierto, hablar de los salmos, un hermoso tema, hermanos. Estela Jiménez nos dice: saludos, hermana Carolina, bendiciones. Muchísimas gracias, hermana Estela. Bertita Arretana nos dice: Dios los bendiga y gracias por todo lo que nos sigues instruyendo. Gracias a Dios, hermanita Berta. Teresita Celina Rodríguez nos dice: buenos días, feliz semana. Gracias. Anita García nos envía saludos. Nos dice Giselle Zamoro: buenos días a todos, feliz principio de semana, bendecido día para todos, cuídense. Amén, gloria a Dios. Ivone Huerta, madre, nos dice: excelente tema, muchas gracias, gracias por compartirnos, dice. Pues muchas gracias, hermanos, que se unen a través de estos medios digitales y hagamos ese propósito de seguir en oración con los salmos, experimentar esa experiencia, leer a través de los salmos. Es muy importante, es muy hermoso tener ese contacto con la oración a través de los salmos. La Sagrada Escritura nos dice: los salmos han alimentado la piedad popular y han sido la oración de Jesús. Son todavía la base del oficio litúrgico, muy cierto, que recitan hoy en día varios centenares de miles de religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos y laicos. Los salmos desconciertan a muchos cristianos, porque en ellos no encuentran sus propias aspiraciones. Pero somos nosotros, fíjense, los que debemos adaptarnos, o mejor dicho, nosotros debemos dejar educarnos y formar parte de ellos, si deseamos así estar en sintonía con Dios. El libro de los Salmos es una colección de poesías o himnos sagrados. Estos himnos sirven para expresar nuestra devoción a Dios en privado o en público. En la reunión también, ya como comunidad, pueblo de Dios, como son de inspiración divina. En la liturgia de las horas también nos damos cuenta que nos unimos en comunidad como iglesia al rezo de los salmos. Dios nos enseña entonces así a través de los salmos cómo dirigirnos a Él. Así como un padre de familia, una madre de familia orienta a sus hijos cuando les dice: mira, hijo, hija, así me gusta que me hables,
vas a hacer esto, cómo me gusta que me indiques las cosas, me digas con amor, con caridad. Así Dios es nuestro Padre y Él a través de los salmos pues nos enseña cómo debemos dirigirnos a Él. La Biblia está llena de salmos que alaban a Dios y lo exaltan por todas sus maravillas. Qué hermoso es adentrarse en ello, hermanos. Son hermosas oraciones. Cada salmo está lleno de palabras de fe, de esperanza, de amor. Y cuando los leemos y entonamos, entonces esas palabras se graban en nuestro corazón. Y así lo escuchamos en la misa, en la Eucaristía, cuando vamos y se proclama el salmo. Hay frases que no las quedamos, se quedan grabadas en nosotros, incluso las hacemos nuestras. Pues hermanos, cuando los leemos, entonces vamos a hacer nuestras esas palabras. Comenzamos entonces así a creer con las promesas de esas promesas de Dios y a confiar en su amor. Los salmos también nos ayudan a luchar en contra de nuestros enemigos. Cuando estamos rodeados de problemas, podemos leer entonces así un salmo y sentir, fíjense, como si Dios mismo estuviera a nuestro lado, Él luchando junto con nosotros. Llegamos a grabar esas frases. Hay frases muy conocidas de los salmos, también conocidas por ustedes. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, una frase que nos anima bastante. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando estamos alegres, decimos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ese hermosísimo Salmo 100 de alegría, de agradecimiento. Otro de los salmos, también muy, muy fuerte, muy emotivo, el que dice, como el ciervo busca el agua de los ríos, así mi alma, así te busco a ti, Dios mío. Fíjense, hay muchísimos salmos que pueden expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos en cualquier situación de nuestra vida que estamos llevando. Hay muchas frases, incluso, como les decía, logramos aprender frases. Y hay veces que hasta logramos aprender salmos completos. ¿Te sabes tú algún salmo completo? Ojalá lo nos pudieras comentar. ¿Qué tanto practicas los salmos? Con el tiempo ve haciendo tuyo un salmo. Abre tu Sagrada Escritura y vas a encontrar cómo Dios a través de los salmos está en comunión contigo. Los salmos, fíjense, son un regalo maravilloso de Dios. Son como una llave que nos abre ese camino hacia esa intimidad con Él. Y pues bien, hermanos, para concluir nuestro tema de hoy, vamos a despedirnos primero con el Salmo 121. Si tienen su Sagrada Escritura, pues vamos a leerlo juntos, ese Salmo 121. Un salmo de agradecimiento. Vamos primeramente, antes vamos a agradecer a María Guadalupe Rosas Velázquez, nos dice buen día, gracias Lupita, buen día. Coco Aparicio nos dice buenos días, gracias por compartir. Hugo César Sánchez Quintana nos dice excelente tema, muchísimas gracias, gloria a Dios. Brenda Yáñez nos dice saludos, muchas gracias por el tema. Alabado sea nuestro Señor. Gracias, hermanos, que nos acompañan. Bueno, pues antes de terminar nuestro tema de hoy, les quiero hacer la exhortación. Como recuerdan, ya estamos rumbo a nuestro Congreso Eucarístico. Aquí les comparto el documento con el que nos vamos a estar guiando, el documento del Congreso Eucarístico. Es importante que pues lo hagan suyo, lo pueden adquirir aquí en la diócesis de Cuautitlán, en la Catedral de San Buenaventura, en sus parroquias, y pueden irse dando cuenta poco a poco qué es lo que vamos a conocer. El lema primero de este documento, de este 8º Congreso Eucarístico es Quédate con nosotros, Señor. Este congreso se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre de este año. También pues nos vamos a ir adentrando en, si algo desconocemos, fíjense, por ejemplo dice,
¿Qué es un congreso? Vamos a buscar qué nos dice nuestro documento. ¿Qué es un congreso? Un congreso eucarístico se define como una estación a la cual una iglesia local invita a las otras de la misma región o de la misma nación o del mundo entero, que dependiendo quién lo convoque, puede tener diversos alcances desde el internacional hasta el parroquial. Todos los congresos eucarísticos siempre tienen un fin, independientemente de sus objetivos particulares, que es el aumentar la comprensión y la participación en el misterio eucarístico en todos sus aspectos, desde la celebración al culto fuera de la misa hasta la irradiación en la vida personal y social. Pues los invitamos, hermanos, aquí la diócesis de Cuautitlán va a ser la sede. Pues rumbo al Congreso, estén al pendiente de los programas aquí de la Radio San Juan Diego, porque nos van a ir llevando, adentrando, vamos todos rumbo al Congreso Eucarístico. Y pues ahora sí, queridos hermanos, ojalá hayan preparado su Sagrada Escritura y vamos a leer el Salmo 121. Nos dice: dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tu pie dé un paso en falso, no duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal, Él guarda tu alma, Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Amén. Pues hermanos, este salmo, aquí nos dice en esta reflexión, es el salmo del peregrino hacia Jerusalén. Es un salmo que también cuando nosotros peregrinamos o vamos a emprender alguna misión, pues nos dice, Él está acompañándonos en nuestro viaje, en nuestras dificultades. Nuestro Dios nos acompaña en ese camino difícil. Nos habla del calor del día. Quizás nos habla también los peligros que vamos a pasar de parte de los ladrones, pero el Señor va con nosotros. Sin duda, pues estos salmos fueron cantados por los peregrinos judíos que caminaban hacia el templo de Jerusalén. Por eso encontramos en ellos, a menudo, una antífona que repetía la muchedumbre de los peregrinos. Ellos iban repitiendo, sintiendo esa presencia de Dios al emprender ese camino, esa marcha. Y nos dice pues que Dios es fiel día y noche. Este salmo, fíjese, nos habla de que no duerme nuestro guardián, no dormita. Él está preocupado, atento a lo que pasa. Y hermanos, pues que no nos suceda como los peregrinos a Emaús, pues, ¿se acuerdan? Que iban ellos en camino, Cristo iba con ellos, el Señor, y no lo reconocían. Entonces, si Dios está a favor nuestro, ¿quién puede estar contra nosotros? Este salmo también puede ser la oración de los cristianos que emprenden ese camino difícil. Un convertido, un nuevo hogar, una nueva misión, un futuro sacerdote, alguien que tenga un compromiso importante en el bien común, pues adéntrese en este salmo, hermanos. Y así como hay varios salmos que nos van a llevar a tener ese ánimo, llevar ese camino de fe, porque Dios viene con nosotros. Enriquézcanse en ese conocimiento de los salmos, hermanos. Pues que así sea, esperando que este programa, este tema de hoy, pues hoy les haya sido de mucha ayuda en su crecimiento espiritual. Y así, hermanos, pues leamos los salmos, léanlos con mucha fe, esperanza y amor. Y así dejemos que su poder secreto nos cambie para siempre. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.